Bien sabido para todos que en los tiempos que corre es absolutamente fundamental el uso, empleo y descubrimiento de nuevas herramientas docentes. Nuevas herramientas docentes que también pueden ser una ayuda, un apoyo en las investigaciones históricas normales y corrientes. Primero, la primera idea que hay que destacar es que dentro de estas nuevas herramientas docentes basadas en el empleo de elementos y productos culturales de masa, pero también contraculturales, hay que destacar que los productos culturales en sí no hemos de concebirlos ya como un mero objeto de entretenimiento, de disfrute derivado del consumo de masa, sino también como un elemento concebido dentro, en el seno de una sociedad. Y por tanto es absolutamente inseparable del contexto en el cual fue creado y concebido, con lo que todo ello conlleva. Por tanto, estos productos culturales, según menciono, son una representación de dicha sociedad, es decir, una imagen de la sociedad en la cual fueron creados, reiterando la idea. Una obra pictórica, una novela, una canción, una película, una obra de teatro, todas ellas son productos culturales. Por tanto, son imágenes, reflejos instantáneas del momento en el cual fueron concebidas, fueron creadas, etcétera, etcétera. Hay una segunda idea bastante importante, que es la naturaleza realmente dúplice, por así decirlo, de estos productos culturales. Porque son a la vez fuente y herramienta. Las herramientas docentes también son fuentes en sí mismas. Es decir, hay dos vías de aproximación a los productos culturales. La primera es la vía de la fuente, ¿vale? Todo producto cultural es una fuente en sí y por sí misma. ¿Por qué? Porque al ser una manifestación cultural de la sociedad en la que se concibe y estar inseparable de ese mismo contexto, es una manifestación de ello. Es decir, recoge valores, ideas, conceptos, estructuras sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto viene derivado de los grandes cambios en la historiografía a finales de siglo con el denominado giro lingüístico, que provoca que se abandonen las fuentes tradicionales de la historia, mayormente la fuente escrita, de carácter notarial y o público, y se tome como enfoque de que todo elemento creado dentro de una sociedad en un momento determinado es susceptible de ser analizado como fuente de dicho periodo. Por tanto, hay que aplicar diferentes niveles de lectura. Claramente, las fuentes tradicionales, las propias del positivismo, son accesibles de manera inmediata al investigador porque tiene que leer el contenido y simplemente procesarlo e interpretarlo. Los productos culturales tienen que ser interpretados a mayores niveles y tienen que sufrir varios niveles de análisis para poder obtener una información valiosa que vaya más allá de los aspectos puramente formales que no tienen valor dentro de la investigación historiográfica. Por tanto, aquí hay un fuerte impacto de la multidisciplinaridad, ya que el investigador, el historiador, no tiene solo que recurrir al método histórico, sino que en ocasiones puede recurrir a otros métodos como el de la filología, la cinematografía, etcétera, etcétera. Y por último, todo esto supone un abandono, ciertamente, de las figuras y las formas positivistas clásicas. Como he dicho, hay que mencionar una serie de ejemplos, ¿no?, para clarificar esta serie de ideas. Y podemos empezar con uno muy claro, muy evidente, que son las películas de consumo masivo, ¿vale? Los denominados como blockbusters. Realmente, pese a que existen dentro de una cultura mayoritaria, dentro de una cultura mainstream que obedece a una serie de normas derivadas de la capitalización, del contexto social, etcétera, etcétera, sí que es verdad que manifiestan ciertas tendencias y manifiestan cambios intrínsecos en el seno de las sociedades en las cuales fueron concebidos. Dentro de estas películas blockbuster, es muy cierto que, pese a que siguen ciertas tendencias, ciertas modas y son más o menos inmutables a lo largo del tiempo, sí que se introducen novedades, ¿no? Sí que hay cambios. Hoy en día uno de los géneros más famosos y más rentables dentro de la industria del cine es sin duda el género superheroico. Pues dentro del género superheroico, en sus inicios, los inicios de la andadura, en torno a los años 2000 y sobre todo a las décadas 2010 en adelante, por ejemplo, no se concibe que pueda existir una protagonista femenina, ¿no? Una female lead. Es por esto que los estudios en un inicio consideran que no sería rentable, que sería muy arriesgado un proyecto con una superheroína al frente, ¿no? Marvel Studios hace esto y considera que Viuda Negra, que en un inicio es la única superhéroe femenina, no puede encabezar un título en solitario, ¿no? Entonces se desdeña esta opción. Sin embargo, en 2019 ya se cambia esta tendencia y Marvel saca una película con una superheroína, ¿no?, que es Capitana Marvel.
que va siguiendo la estela de la competencia directa con el lanzamiento de Wonder Woman en 2017. ¿Por qué Marvel, que había rechazado la rentabilidad de este proyecto, ha decidido que es beneficioso de un punto de vista capitalista tradicional dentro de la industria cinematográfica? Pues bien, entre medio ha habido un cambio fundamental en el seno de la sociedad, sobre todo americana, pero también occidental, y es que se han puesto a la vista muchos problemas estructurales dentro del mundillo cinematográfico de cuestiones de género bastante graves, que es cuando surge y estalla y se propaga el fenómeno del movimiento Me Too, ¿vale? Entonces, a raíz del Me Too, de la visibilización de muchos problemas en las representaciones de género de manera sexista y muchas otras cuestiones, pues se pone en valor la necesidad de tener personajes protagonistas femeninos. Otro producto cultural francamente infravalorado como fuente es el de la música, ¿vale? Dentro de la producción musical hay elementos que, por no estar dentro del mainstream, ofrecen una visión contracultural y subversiva, que ofrecen un mensaje crítico, un mensaje que cuestiona los valores imperantes dentro de la sociedad. Ello quiere decir que son francamente útiles, reflejando toda una serie de relatos disidentes con el paradigma hegemónico dentro del contexto social en el que fueron creados y en el que se engloba dicha producción, ¿vale? Los géneros de música alternativa son una fuente excelente en sí mismas, ya que sus letras tienen un elemento de crítica social explícita, lo cual no suele estar presente en los géneros de la música más mainstream, como el pop o el glam, totalmente carente de cualquier tipo de crítica o reflexión en su mayoría, o sencillamente destinados a un entretenimiento masivo, sencillo y accesible a la mayor parte de la población. Sin embargo, sí que dentro de estos géneros alternativos hay un componente de crítica. La música radical en España surge del profundo desencanto de la juventud frente a un sistema que consideran corrupto, ineficiente u opresivo, en conexión con movimientos de protesta. Cuenta, por tanto, con un espíritu antisistémico, contracultural. La grieta en el tejido social, aparente durante el tardofranquismo, no desaparecieron durante las décadas de 1970 y 1980, pese a la consolidación de los diferentes gobiernos constitucionales en dicho periodo, o la expansión económica derivada del ingreso en la Unión Europea, que no afectó a todas las regiones por igual y tuvo efectos económicos graves en otras. El desencanto es un término primordial para entender la acerada crítica de las letras punk o del rock radical en estos años. Desencanto con la inconclusa y malograda industrialización en España. Desencanto con la desigualdad social y la carencia de oportunidades para la juventud española, y desencanto con las heridas sin cerrar de la dictadura franquista. Nacionalismo, lucha con la policía y el sistema, protesta, todo ello se traduce en las letras de los grupos, que en ocasiones llegan a comentar directamente atentados de la banda terrorista ETA, o en actuaciones de la Chancha y demás grupos de seguridad del Estado en el País Vasco. Por tanto, la música puede ser, efectivamente, empleada como una fuente para entender no solo la transición, sino todas sus contradicciones, conflictos y los cambios estructurales en la sociedad española. Ayuda a la transmisión de un conocimiento crítico del periodo, alejado del discurso optimista hegemónico en crisis como paradigma de la actualidad. Aunque el ejemplo más emblemático es del rock radical vasco por su relación con el conflicto vasco y toda la considerable problemática derivada del mismo, hay también otros ejemplos, mayormente en regiones económicamente reprimidas y vapuleadas, donde surgieron letras con un fuerte componente crítico, comentando problemas de seguridad social, opresión, etc., al igual que en el caso comentado anteriormente. Perfecto para la cuestión es el caso de Andalucía, con una economía en transición desde lo rural a la industria turística, pero desprovista de una fuente de prosperidad propia, dependiente por tanto de capital extranjero y externo a la provincia en sí, lo cual provoca que una parte importante de los jóvenes andaluces sufra un desencanto que los lleva a cuestionar el sistema y adoptar formas subversivas y contraculturales de expresión artística y musical, con el consiguiente valor añadido a sus letras. La segunda vía dentro de esta aportación, la segunda vía por la cual podemos usar un producto cultural, es el de la fuente como herramienta lectiva. Es decir, la fuente que nos permite explicar determinados puntos del temario con fluidez, o hacer una aproximación visual, una aproximación que motive más al alumnado a ciertos puntos del temario que son más peliagudos o que necesitan o que se benefician mucho del uso de esta serie de herramientas que aportan al contenido del temario impartido de una manera más clásica. Un caso muy claro, por ejemplo, es el del cine, que siempre es un gran ilustrador y puede ser utilizado como fuente, y en sí mismo es una fuente visual del momento en el que fue creado. Un ejemplo paradigmático es el del cine del tardofranquismo. En sí mismo, como digo, es una fuente excepcional, tanto por mostrar cómo vivía el español medio
con matices, sino también por los cambios que se pueden vislumbrar entre el presente y el pasado, en el tejido urbano, la fisonomía de las ciudades de la época y en la actualidad, las actividades económicas imperantes, las relaciones interpersonales, la desigualdad, los valores hegemónicos dentro de la sociedad franquista, tardofranquista, etc. La ironía de películas como la de Berlanga ofrecen un retrato social excepcional. Un ejemplo lectivo paradigmático podría ser El Verdugo de 1963. La historia del verdugo en sí es interesante. No solo muestra la existencia de la pena capital, ya muy bien avanzado el siglo XX, en un país europeo, sino que también muestra un régimen represivo y opresivo, fruto de la represión franquista. Y también la película muestra sin duda códigos morales estrictos, que eran los valores imperantes en la sociedad dominada por la moral católica tradicional. Los protagonistas son forzados al matrimonio tras haber sido encontrados manteniendo relaciones sexuales. La figura del honor, la honra, la reputación, esto todo representa un impacto de la moral en la época. También se refleja la importancia de las relaciones personales, la vida económica, la transmisión de oficio, el tráfico de influencia. Son cuestiones propias de la sociología del momento. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que los productos culturales y contraculturales, por tanto, son testimonios y documentos de excepción de la época en la que fueron concebidos, mostrando tanto valores y conceptos propios de la cultura pop mainstream, como de los discursos alternativos y subversivos surgidos como respuesta y anticultura frente a estos. Ello justifica su naturaleza como fuentes de carácter histórico, proclives a su estudio y análisis como si fueran fuentes escritas tradicionales, como ya he dicho, la más paradigmática, las fuentes notariales. Todo ello derivado de la explosión temática derivada del giro lingüístico a finales del siglo XX, cuyo impacto en la historiografía actual es fundamental y para nada desdeñable. La música, el cine, la literatura son fuentes esenciales para la comprensión del mundo actual y de sociedades pasadas que crearon dichos productos culturales. Por tanto, su aplicación tanto a la historiografía en calidad de fuente como en las aulas como herramienta docente está plenamente justificada ante el susodicho interés que revienten ciertas dichas cuestiones. Una canción, una película, una obra literaria, incluso un cómic, una novela gráfica, son fuentes, no solo por la información que en sí mismo contienen sobre la sociedad y el contexto en el que fueron creados, sino también por la capacidad de aproximar al alumnado a un tema concreto. Ofrecen, por tanto, una vía de motivación excelente y una manera sencilla y directa de aproximación a los grandes temas temáticos.